Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les espera? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de esas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Poco a poco nos vamos acercando cada vez más a nuestra fiesta, a la fiesta de la Navidad. Y en esta fiesta nos vamos alimentando de la palabra divina, de la palabra de Dios. Cada domingo pareciera que Dios, a través de su palabra, nos trae un mensaje específico, un mensaje concreto a cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy es precisamente un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión. Vas a decirle al hermano que tienes al lado: arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca. Eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca. Y esa es precisamente, mis queridos hermanos y hermanas, el anuncio de hoy. Juan es el que está predicando. Juan es el que está reclamando la conversión. A veces hay mensajes que a uno no le caen bien. Arrepiéntete porque está cerca del reino de los cielos. Arrepiéntese usted también.
hay mensajes que no caen bien. Hay mensajes que chocan. Hay mensajes que no nos gustan. Hay mensajes que uno quisiera mejor tapar el oído para no escucharlos, porque nos molestan, porque nos hablan de una realidad concisa, porque nos hablan de una realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Y hay mensajes que no nos gustan, principalmente en la vida espiritual, porque nos llaman a la conversión y no queremos convertirnos. Nos hablan de conversión, nos hablan de arrepentimiento y somos como aquellos que escuchaban a Juan el Bautista. A veces no queremos escuchar ese mensaje. Habían otros que lo escuchaban, claro que sí. Nos dice el Evangelio de San Mateo que en su mayoría algunos captaban el mensaje de Juan el Bautista, lo oían, confesaban sus pecados y él les bautizaba en el río Jordán con un bautizo de conversión, con un bautizo de arrepentimiento. Pero no todos, mis queridos hermanos, no todos, los que iban a escuchar a Juan el Bautista, iban con la intención de la conversión, no iban con la intención del arrepentimiento. ¿Oído lo que estoy diciendo? No todos los que iban a ver a Juan el Bautista iban con intención de conversión, ni tampoco con intención de arrepentimiento. Muchos iban por curiosidad. Ahora vas a mirar al hermano, mírelo y vea la cara que tiene, si es de curiosidad o es de arrepentimiento. Curiosidad o arrepentimiento. Mírele bien las facetas que tiene su hermano y mire a ver si el hermano viene con una actitud de arrepentimiento, de conversión o simplemente viene por curiosidad, como hoy es domingo. Como es el domingo tengo que ir a misa, pero no tengo ninguna intención de convertirme, no, padre. Porque me lo manda la iglesia, pero de conversión y de arrepentimiento mejor no hable. Qué bonito este evangelio de hoy, ¿cierto? Muy bonito. Hermoso cuando yo lo estaba reflexionando, porque es un evangelio que nos toca a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, como aquellos que iban donde Juan el Bautista, venimos simplemente por curiosidad, pero no porque nos queramos convertir? No porque queramos tener arrepentimiento. Habían muchos curiosos, habían muchos fisgones, habían muchos espías, tratando de ver qué era lo que decía Juan el Bautista para culparlo. Y como era Juan el Bautista tan directo, tuvo una muerte trágica. Porque es que hay palabras que a uno no les gusta escuchar. Entonces, cuando a uno no le gusta escuchar esas palabras, entonces, ¿qué hacen los grandes y los potentados? Destruir al que está hablando esas palabras. Fácil, se acabó la cosa. Me llama la atención porque el texto de hoy, mis queridos hermanos, nos está describiendo a nosotros como ese lenguaje agrio que tiene el profeta Juan el Bautista. Ese lenguaje que cae a veces tan profundo, pero también que cae a veces tan mal en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque muchos no se convirtieron.
porque muchos no se arrepintieron. Incluso son duras las palabras que en esos dos últimos versículos de la palabra de Dios en el Evangelio de hoy nosotros escuchábamos del profeta Juan el Bautista. ¡Qué palabras tan grandes! Es que a uno que le digan, oíste, vos sos una raza de víboras. Dios mío, oiga, que a usted le digan eso, oiga, usted es una raza de víboras, usted es un hipócrita, usted es un fariseo. Dígame cómo se coloca uno, se le paran los pelos de punta. Se enoja. Juan el Bautista era así, directo, al corazón, directo, a la persona misma. Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo de Dios? Y es que eso duele. Imagínense que a nosotros nos digan eso y nos lo están diciendo hoy. Para colmo de males nos lo están diciendo. Y nos lo está diciendo el mismo profeta Juan el Bautista a cada uno de nosotros. ¿Quién te ha dicho que podrás escapar del castigo de Dios? ¿Quién? Ay, Dios es misericordioso, Padre. Dios es amor, Dios me perdona, Dios no me va a castigar. Siga con esa mentalidad, siga así. Está muy bien. Pero no es así. Porque Dios también es justo. Y por eso Dios nos invita a la conversión. Dios nos invita al arrepentimiento. Mire, nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, la seriedad del momento en que vivimos. O optamos por Dios o nos separamos de Dios. Optamos por Dios o rechazamos a Dios. La única decisión que marcará nuestra eternidad, mis queridos hermanos, es la opción fundamental por Dios. Cada uno de nosotros queremos llegar a la eternidad, queremos llegar a la santidad, pero sin Dios, eso es muy imposible. Tenemos que llegar a la eternidad con Dios, y para llegar a la eternidad con Dios, nosotros tenemos que optar por Él. El que no acepta de corazón a Dios como amigo, entonces acepta a Dios como su enemigo. Así de sencillo. Es necesario, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, una conversión sincera. Es necesario un arrepentimiento sincero de cada uno de nuestros pecados. Es necesario. Les voy a recordar 5 pasos fundamentales para una buena conversión, para un auténtico arrepentimiento de mi vida. Anótenlos. Lo aprendieron desde que hicieron la primera comunión. Constantemente se los vuelven a mencionar, pero se nos olvida a nosotros practicarlos. Aquí van. Padre, ¿qué necesito para una buena conversión y un buen arrepentimiento? Primero, examen de conciencia. Examen de conciencia. Examina tu conciencia. Colócate frente a la cruz de Jesús. Pídele frente a la cruz de Jesús que ilumine tu mente y tu corazón para que puedas tener conciencia de tus pecados y puedas recordar los pecados desde la última confesión que hiciste.
¿Saben por qué les quiero recordar estos pasos? Porque nosotros no los aplicamos. No los aplicamos cuando nos confesamos. Vamos al confesionario. Si es que vamos, pues. Si es que vamos. Pero vamos al confesionario sin haber hecho un examen de conciencia. Vamos allá, nos arrodillamos y empezamos a gaguear. Padre, o sea, no nos acordamos de nada. Se nos olvidaron. Examen de conciencia. ¿Quieres una auténtica conversión, un auténtico arrepentimiento? Examina exhaustivamente tu interior. Examina exhaustivamente tu conciencia. Trata de recordar cada uno de tus pecados. Segundo, se lo saben también, pero no lo practicamos. Dolor de los ¿qué? ¿Dolor de qué? Dolor de los pecados. ¿Cuál dolor, Padre? ¿Cómo es de bueno pecar? ¿Cierto que sí? Entonces no hay dolor del pecado. Cuando no hay dolor de pecado, entonces no tenemos dolor por haber ofendido a Dios. Cuando no hay dolor de mi alma, cuando no hay dolor de la falta que cometí, a mí no me importa Dios. Tenemos que tener dolor de mi pecado, dolor de mi falta. He pecado yo, he faltado contra Dios y por lo tanto yo me arrepiento de mi pecado. Tengo dolor de ellos, me duele, lloro con mi pecado, me culpa mi pecado y por lo tanto empiezo el proceso de conversión, empiezo el proceso de arrepentimiento. Tercero. ¿Cuál es el tercero? Es que vamos a estudiar catecismo de la Iglesia Católica. Clase de primera comunión. De primera comunión. Por eso es que salimos tan mal confesados. Tercero. ¿Cuál es el tercero? Propósito de enmienda. Propósito, yo me propongo, yo voy a tener la firme, la firme resolución de no volver a ¿qué? Entonces ese jueguito de que yo me confieso hoy para pecar mañana no vale. No vale. Porque entonces no tienes auténtico arrepentimiento, no tienes auténtica conversión. Eso de que yo peco, rezo y empato, no vale. Tenemos que tener propósito. Yo me propongo no volver a pecar, no volver a caer, no volver a fallar. He ahí, mis queridos hermanos y hermanas, el inicio de una auténtica conversión, de un auténtico arrepentimiento. Resolución. Yo hago el propósito, tengo el propósito, busco todos los medios principales para no volver a caer en la misma situación. Y después, ¿qué hago? Me voy y me confieso. Nosotros no podemos hacer como los protestantes. Es que yo me confieso con el Señor allá en la iglesia, frente al Cristo negrito que tenemos aquí. Eso no vale. Eso no vale. La iglesia nos invita a que nosotros confesemos nuestros pecados.
cuando los fariseos, cuando los saduceos, cuando aquella gente iba a ver a Juan el Bautista, dice la palabra de Dios en el día de hoy, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Y eso que todavía no estaba el sacramento de la confesión, instituido por Jesús. Sin embargo, lo hacían. Confesión de todos nuestros pecados, incluso aquellos pecados veniales y aquellos pecados que nosotros hablamos, como es cuando hacemos el acto de contrición, pensamiento, palabra ¿y qué? Y omisión. ¿Sabe que casi nunca nos confesamos de pecados de omisión? Nunca. Porque creemos que no hemos omitido. La confesión de boca es necesaria, hermanos. La confesión, enumeración de cada uno de tus pecados. Oído, enumeración de cada uno. Hay muchos, mis queridos hermanos, que por vergüenza no confesamos el pecado. Es que me da vergüenza confesar eso. Y entonces no nos dio vergüenza cometerlo. O sea, cuando lo estábamos cometiendo no sentíamos vergüenza. Pero cuando vayamos a confesarlo, buscamos otra salida, otra cosa diferente. Que no se llame, Padre, que el pecado no se llame que he visto pornografía. No, que este pecado se llame visto videos no aptos para mayores. Ay, qué bonito, ¿cierto? Que el pecado no se llame aborto. No, Padre, es que aborto se escucha muy feo. Que el pecado se llame interrupción de una célula que está en mi cuerpo. Ay, es más bonito, ¿cierto? Porque es como hacer una operacioncita chiquita. Ay, Dios mío, raza de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar al castigo de Dios? ¿Quién? Confesión absolutamente de todos tus pecados, enumerados uno a uno, las veces que lo hiciste y los momentos en que caíste. Así de sencillo. Eso se llama arrepentimiento, eso se llama conversión de mi vida definitivamente a la gracia absoluta de Dios. Y por último viene la penitencia. Aquello que el sacerdote me dice para yo enmendar, para yo hacer una mortificación en mí, para yo avanzar, para yo crecer en mi vida espiritual, en mi vida de gracia, en mi vida de santidad. La penitencia. Hoy, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy hermoso. Que cuando nosotros nos convertimos de verdad, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad de nuestras faltas, nos damos cuenta de que algo mejor está por venir cada día. Y ese algo mejor se llama eternidad. Eternidad. Porque es que al cielo no podemos entrar así. Olvídense, hermanos. Se llama eternidad. Por eso me parece hermoso lo que la iglesia nos invita en el día de hoy, a celebrar a aquella inmaculada de pecado, sin pecado original. Por eso la iglesia hoy y mañana, porque esa fiesta se pasa para mañana aquí en Estados Unidos. Esa fiesta es hermosa porque nos invita a cada uno de nosotros a afirmar categóricamente que es posible vivir sin pecado.
que es posible como la Santísima Virgen María, así se lo otorgó Dios a ella, vivir inmaculada para Dios. Por eso nosotros tenemos que pedirle a ella. Por eso nosotros tenemos que venir donde ella, decirle: madrecita linda, madrecita virginal, purísima, inmaculada Virgen María, intercede por mí, que soy tan pecador, para que pueda como tú ser inmaculado y santo. La festividad de hoy, mis queridos hermanos, nos lleva a saber que Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Nosotros esperamos el cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros. Y ese cumplimiento de la palabra de Dios sin miedo, sin tristezas, si miramos cada uno de nosotros a María, le pediremos que nos acompañe. Si cada uno de nosotros recurrimos a María, le pediremos que interceda por cada uno de nosotros, y con ella nosotros le repetiremos a Dios llenos de confianza: hágase en mí, Señor, según tu palabra. Eso sí es arrepentimiento. Y eso sí es conversión. Yo quisiera invitarlos, mis queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Adviento, para que mediten esa palabra en el día de hoy. Hagan una buena confesión, háganla, pero con arrepentimiento sincero, con auténtica conversión, con un deseo firme de que no vas a volver a pecar, con un deseo firme de renunciar a aquellas situaciones que te llevan al pecado. Hoy, en este segundo domingo de Adviento, hermano, es el tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros tengamos una conversión sincera. Ahora le vas a decir a tu hermano: arrepiéntete. Díselo, arrepiéntete. Pero díselo con convicción, porque como que le tiene miedo a decírselo. No, hágale como Juan. Juan el Bautista se lo decía así como bravito: dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Amén.